se queda corta, se queda como ese amasado de músculos y tendones. Y creemos que las vías sanadoras de las manos, con todo ese sustrato energético que tiene la medicina tradicional china, sería la mejor forma de llamar al masaje, que es mucho más sutil, ese viajar a través de las vías de luz, que por supuesto va a aliviar mucho más a ese. Esto, como habrán visto en la canción, van ustedes a tener que cambiar muchas cosas, muchas, para poder servir como sanadores, ¿sí? Y luego otra cosa que habrán visto en la película es que somos espíritus de luz. Estamos inmiscuidos en ese universo. Somos seres de luz que hemos tomado una forma, ¿vale? Entonces, el terapeuta, como habrán visto al final con las manos del maestro Padilla, es como ese intermediario de la fuerza de la creación en el hacer, ¿sí? Es decir, que el sanador siempre tiene que ser intermediario de la fuerza, como estar como en una L, en la que yo estoy en continuo contacto con la fuerza para poder hacer a través de mis manos. Yo no hago, hace la fuerza a través de mí. Yo simplemente estudio, me preparo, tengo un conocimiento, porque para poder viajar por esas vías de luz tengo que saber por qué pasa. Eso está claro. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esto? Pues, como hemos dicho, somos un espíritu que ha tomado una forma. Entonces, el masaje comienza precisamente cuando ese ser viene a este mundo, ¿sí? Entonces, como ustedes habrán visto a los bebés, pues empiezan a mover sus manitas, se chupan los dedos, se cogen el pie, están como dijéramos viendo qué está pasando, porque antes de llegar aquí no tenían cuerpo. Entonces empiezan como a identificar esa estructura. Ahí comienza el masaje. Tocar ya es hacer un masaje. Es definir a el ser en su conformidad. ¿Sí? Entonces yo a través de mis manos voy a hacer que ese ser se identifique con su función, porque su estructura está en base a la función que ha venido aquí a hacer, ¿vale? Entonces, si yo toco su estructura, voy a hacer que ese ser se identifique con lo que es, ¿sí? Tocar ya es dar un masaje, es decir, no hace falta hacer gran cosa. Por ejemplo, si yo pongo el dedo en este lugar, con este mudra, sabemos que aquí hay un resonador que se llama Laocoon, Palacio de la Labor, Palacio de las Fatigas. Con lo cual, si yo intenciono la respiración ahí, van a desaparecer mis cansancios, mis fatigas, etc. Solamente con posar el dedo. Eso lo tienen que tener claro, porque el masaje no es como se conoce habitualmente, es brusco, es de apretar, de quitar esto, ¿no? No, es suave. El masaje diríamos que es cómo tratar a la belleza para que siga siendo bella, o para que esté más bella. Porque un ser cuando viene a este mundo, fíjense qué hermosura, a ello. Cuando se pone malito, a que se pone muy feo. Entonces, de lo que se trata es de recuperar la belleza de ese ser. Y no se puede hacer con brusquedades, tiene que ser suave. Es, por ejemplo, ¿cómo trato yo a la belleza de una flor?
¿no? Tenemos aquí una rosa. Los pétalos los tendré que tocar con mucha suavidad. Las hojas, quizá con un poquito más de fuerza, de rigor. Y las espinas, como son más duras, pues hay que tratarlas con más fuerza. Pero no significa fuerza brusquedad, ¿sí? Luego vamos a hablar de las manos, ¿no? El sentido que tienen nuestras manos. Pero tienen que tener claro de que las manos, no son garras. Entonces tenemos que actuar con suavidad siempre. El terapeuta tiene que estar preparado físicamente. ¿Por qué? Porque algunas veces tendremos que utilizar el pie, la rodilla, la cadera, dependiendo de la patología y de lo que vayamos a hacerle, ¿sí? Vamos a tener que utilizar nuestro cuerpo, ¿vale? Así que tendrán que ejercitarse para estar un poco cachas. Porque bueno, pues hoy día pues la mayoría están todos barrigones, gordos, fofos. No sabes cómo mueve un personaje así, como una que me decía en la entrevista. ¿Y hay que ser fuerte para hacer masaje? Digo, hombre, sí, qué bien. Y más y menos cuando tienes que hacerlo todo en el suelo, hay que saber moverse con elegancia, con belleza, porque los pacientes te miran, ¿sí? Y entonces no van a ver lo que ven habitualmente en la calle, que es la vulgaridad, no, tienen que ver a una persona que se mueve con elegancia, ¿no? Por ejemplo, los ancianos, ¿sí? Porque claro, el tema de la belleza se ha quedado como un poco así en la juventud, en los niños y tal, ¿no? Cuando ya pasa un poquito de los 30 a los 40, ya, joder, porque como se te cae, ya no le pego, ¿no? Entonces, por ejemplo, el masaje en los ancianos viene estupendamente, porque ellos se sienten feos, con arrugas, con el pellejo ya... Entonces, cuando uno los toca con suavidad, cuando uno viaja por esos canales o va a tocarle en algún resonador, se sienten bellos, se sienten como que, ¿no? Entonces, utilicen el masaje con los ancianos porque van a tener, dijéramos, una respuesta muy rápida, ¿sí? Entonces, las manos son muy importantes, ¿sí? El tacto, tocar. Bueno, pues mire, el masaje viene en la clase de masaje, o el masaje, la pieza ladrona de las manos, no lo digo porque es muy largo. Así que vamos a definirlo como masaje, pero sabiendo que son las piezas ladronas de las manos. Entonces, el masaje, ¿qué le iba a decir? Suavidad. No, eso ya lo he dicho. El tacto de tocar. Espera. Eso es que no se le va la olla. Después solo muestra de... Sí, yo. Me está dando calor. La viene a mirar y se ha tapado mucho porque va... ¿Qué color es este? Mostaza, dijéramos amarillo, ¿no? Tierra. ¿Qué tiene que colorar? Esos son los dos colores que vamos a trabajar hoy. Mañana. A ver si saben a quién pertenecen los colores. Tierra. ¿Eh? Y la naturaleza. Y nos vamos a meter en el octograma. Y cada llama del octograma tiene un color. Pero vamos a trabajar, no entramos aquí, vamos, no lo adelantemos. Lo que estaba diciendo es que el masaje sin un fundamento no sirve. Y el fundamento sin una práctica tampoco. Con lo cual, cuando ustedes vayan a hacer un masaje, tienen que saber para qué están haciendo ese masaje. ¿Por qué están haciendo ese masaje? Ese sería el fundamento. Entonces, en la clase de masaje vamos a hacer el fundamento y la práctica. En cada fin de semana haremos muchos masajes,
Entonces, al final del año tendrá muchos masajes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se vaya de aquí el domingo, tienen que tener el fundamento así. Listo. Y la práctica también. Porque al día siguiente, ¡sácata! Les va a venir alguien pidiendo ayuda. Y ustedes dicen, pues yo sé hacer esto. Pues verdad. Lo ponen en práctica al toque. Es decir, que se van a ir de aquí ya con algo que ya no van a poder poner al servicio de quien se los pida. No ir por la calle, ¡oye, he aprendido algo! ¿Quieres tener un mensaje? No. Ya saben que el terapeuta, el sanador, si viene alguien que te pide ayuda, que no. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el masaje tal cual lo vamos a estudiar está encuadrado dentro de lo que es la medicina, en la que nos dice que el ser es una unidad energética entre el cielo y la tierra. ¡Ay, qué conflicto con Tian! Tian, Tian, Tian. Tian, cielo o ser estelar. ¿Saben qué le dijo uno de los alumnos al que le hice la entrevista? Que Tian era una extraña. Para mí me quedé paralizada. Y no sé, no tiene ni puta idea. Mejor quédate fuera, estudie para el 9 minutos. O no saber dónde tiene su hueso, el esternón, decir que lo tiene en la cadera. Soy muy fuerte. Es decir, ustedes tienen que estudiar anatomía, fisiología, y por supuesto, canales. Tendrían que escuchar a estudiar canales, resonadores, y todo. ¿Vale? Entonces, nos dice que está entre el cielo, que es la fuerza creativa, la tierra, que es la que sustenta la vida, y el San Chao y el Sin Pao, que son esa fuerza de humanidad que está entre el cielo y la tierra. Eso se viene a llamar organigrama energético del ser, que nadie tenía ni puta idea de lo que significa organigrama. Organización gráfica energética del ser. Organigrama. Oh. Pero ¿cómo no van a saber lo que es un organigrama? Por favor. Eso es lo que de lo que estamos compuestos. Ese es el ser. ¿Vale? El hombre estelar. Eso es importantísimo. Porque sobre esto, sobre lo que vamos a trabajar durante todo el año. Vamos a trabajar en el cielo, en el San Chao, en la tierra y en el Sin Pao, para volver de nuevo, como una mariposa, al cielo. ¿Sí? El masaje se considera hoy día como una terapia menor, porque no se considera esa energética del ser. Solamente el masaje se utiliza pues, para descontar, para colocar bien un hueso o para relajarse, rehabilitar. Sí, está bien. En fisioterapia se utiliza el masaje rehabilitador, que es muy bueno, ¿no? Que hacen un gran trabajo los fisioterapeutas. Pero el masaje que nosotros vamos a hacer no es así. En China, en medicina tradicional china, se considera como una terapia central a la que acuden las demás terapias. Porque si yo voy a poner una aguja, ¿qué hago primero? Toco. Si voy a poner una mousa, ¿qué hago? Toco. Si voy a hacer una cirugía, antes de meter el bisturí, ¿qué hago? Toco. Como hemos dicho que tocar es dar un masaje, es decir, que de entrada es una terapia central a la que van el resto de las terapias. En China hay escuelas, según las orientaciones, en la que en el norte, en la escuela del norte, se aplica la moxibustión, en la del sur, la acupuntura, en la del este,
el Qigong, en la del oeste, las hierbas medicinales, y en el centro, el masaje. ¿Sí? ¿Usted lo toma nota? ¿No le interesa? Sí. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Y estoy escribiendo. No le he visto escribir. Sí. Oh, ¿qué he dicho ahora? En el centro está el masaje. ¿Y el resto que he dicho? ¿Lo he escrito? No, ¿verdad? Pero yo para qué hablo. Para que usted esté escuchando. ¿Está grabando? Sí, también. ¿Lo va a transcribir? Claro. ¿Lo va a transcribir? Sí. Ah, qué bueno. Mira, ya tenemos la transcriptora. Todo, ¿eh? Con acento. Porque lo importante de las grabaciones es que ustedes luego lo transcriban. Escucharlo cada rato. Porque si no se les olvida. Porque, por ejemplo, yo le estoy hablando y usted se ha ido a casa a comprar la manzana, lo que escuchaba su hijo o su hija, y ese trocito ya no se ha enterado. Entonces, claro, se quedan con los apuntes como a trozo, porque no son capaces de escribirlo todo. Tendrían que aprender taquigrafía. Y no creo, si no saben nada, menos taquigrafía. Entonces, no, yo es que de verdad me he quedado pasmada con esta entrevista. He quedado así como diciendo, Dios mío, ¿con qué me voy a encontrar? Pues con esto. No. Entonces, había en la escuela del centro unos libros muy antiguos sobre masaje que ellos le llaman tuina, forma de masaje. Y resulta que los quemaron, porque decían que era brujería. ¿Por qué? Porque les hacían un masaje, entraban jodidos y salían fantásticos. Y entonces decían, oh, eso es chuchumano. Entonces, toda esa sabiduría de los orígenes perdió. Y como que ya el masaje como que ya no se hace tanto, ya no dicen que pertenecen a la escuela del centro. Pero bueno, no es que la escuela del sur estuviera en el sur de China, la escuela del norte, no. Era según la terapia que hacían, por eso se denominaba así, ¿vale? Y en la escuela del centro, aunque se haga acupuntura o musibustión, siempre culminaban con el masaje del centro. ¿Por qué? Porque la tierra es el centro. Esto es tierrita, ¿vale? Y si ustedes se acuerdan, la tierra es la que recoge, la que distribuye, la que armoniza, la que equilibra, ¿no? Por eso el masaje es tan importante. Ustedes recuerdan este ideograma, Chong, significa centro, referencia, punto de encuentro. Me olvidé mi cosa. Voy a salir un momento, ustedes no. Que parece todo un dinero como la cuarta. ¿Dónde está? Ah, qué chiquitillo. Bueno, esto es la boca. No se ve ni leche. Igual de una caca de vaca. Ahí está. ¿Vale? Esto que está cerrado es boca. Y el eje que la cruza es la función. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que la estructura no tiene sentido sin la función. La función es lo que le da el sentido a mi estructura, ¿vale? Y ese eje viene de otro lugar, cruza la estructura y continúa viaje. Es un centro de referencia, un punto de encuentro. Los seres somos seres referenciales y referenciales. Todos tienen una referencia.
Uno su referencia es su casa, el otro la referencia es su puesto de trabajo, su lugar de trabajo, otro su referencia es el bar. Es decir, que hay muchos puntos de referencia, ¿no? Es dijéramos, el punto de encuentro. Entonces, el terapeuta es, dijéramos, en este caso el shock, el eje que le da sentido a su estructura. El sanador va a recoger todas las conciencias de ese ser que están dormidas y las va a despertar. Su conciencia o su consciencia espiritual, anímica, estructural. Es el que va a armonizar, equilibrar a esa estructura del ser. Entonces, como sanadores, como somos el centro de referencia del paciente, tenemos que saber de todas las terapias que hay dentro de la medicina tradicional china. No solamente acupuntura y constitución, ¿no? Masaje, qigong, hierbas. ¿Por qué? Porque el paciente que venga a nosotros tenemos que darle una respuesta sanadora. Y a lo mejor uno necesita ponerle una aguja en un momento determinado, o hacerle una constitución, o decirle, mira, esta hierbecita te va a venir bien para esto, para esto, para esto, ¿no? O hacerle un masaje, o hacerle un chico. Entonces, como sanador, como centro, tengo que saber de todo. No solamente de todas las terapias, sino de todo lo que pasa en el universo. Tengo que conocer la sociedad en la que está imbuido ese ser. Tengo que saber de economía, tengo que saber de religiones, en plural, no solamente de la católica, hay muchas. Economía, política, religión, de todo. Pues para poderle dar una respuesta sanadora a ese paciente. Porque si no sé de nada, ¿qué le voy a decir? Pobrecito animalico, ¿qué te pasa, cariño? La palabra es el primer acto de sanación. Es decir, yo tengo que coger a ese ser en su globalidad para poderle dar una respuesta sanadora a su historia de vida. Por supuesto, la tiene que hacer perfectamente. Bien. Vamos a ver un poquito, porque no se acordarán ustedes, de qué es lo que es la medicina tradicional china. Porque creo que algunos de ustedes han hecho, están en segundo año y van a pasar a tercero. ¿Quién son los que han terminado segundo año y van a pasar a tercero? ¿Y los demás qué tal? ¿El cuarto o el primero? ¿O están en la inopia? Porque este hombre me mira con una cara de decir, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está? ¿Terminaste? ¡Wow! Entonces eres conocedor de todo esto, ¿no? ¡Oh! ¿Te hace el pelote? Pues nada, no te preocupes que la vida va a ser. Porque yo me explico de aquella forma, espero ser clara, lo hago de lo más sencillo posible para que usted no se complique mucho la esencia. Entonces, la medicina tradicional china, como ya les habrán dicho, no es medicina, tampoco es china. Es una medicina que se utilizaba en Oriente. Entonces, la medicina occidental, pues, la medicina oriental tiene miles de años, como 8.000, que empezó. Y la medicina occidental tiene muy poquito, pues empezó por el 1800 y algo, con el descubrimiento del microscopio y las bacterias y esas cosas. Es decir, que fíjense la diferencia. Entonces, la tradición oriental nos dice aquí ilusionismo, ideas, ideogramas, inmaterial, y occidental la razón, la lógica, el pensamiento científico, materialista. De entrada, la medicina oriental actúa antes de que aparezca la enfermedad. Es preventiva y curativa. La medicina occidental aparece cuando ya está establecida la enfermedad. Entonces, antiguamente, a los chamanes o médicos, a las personas que se ocupaban de su plan, les pagaban mientras estaban bien, pagaban al médico. Cuando enfermaban, el médico les pagaba a ellos. Por
porque para el médico no era normal que el paciente enfermara, tenía que estar sano, ¿sí? Entonces, pues le convenía para cobrar que tuviera beneficio, ¿sí? Bien, entonces, como prevención tenemos muchos datos. El alimento, prevenir a través del alimento, la respiración, las relaciones afectivas y ver los ritmos del sueño y la vigilia, los viajes y desplazamientos, los cambios de estación. Y vamos a ver, ¿cómo estamos hoy día? No se sabe qué comer, no se sabe respirar, nos llevamos fatal. Afectivamente, fatal. El sueño y la vigilia, por Dios, si nadie duerme bien, todos tienen insomnio, ¿sí? Y luego los ritmos, todo el mundo ha perdido el ritmo, porque hay trabajo que se trabaja por turno, mañana, tarde y noche. Porque si te quedas en un turno fijo, pues ya coges el ritmo de ese turno. Pero si no, pues te desritma totalmente. Entonces, estamos en un planeta de ritmos. Estamos bajo los ritmos de las estaciones, básicamente. ¿Qué pasa con las estaciones? Porque hace un frío de la leche y la gente va con manga corta por la calle. No se lo he visto. Y luego dicen que tú resfríate por COVID, jódete. Abrígate, estamos en invierno, ¿no? Entonces, no se cuida el cambio de estación, ¿sí? Eso es importantísimo. Cuando hace frío uno se tapa, cuando hace calor uno se destapa, ¿sí? Pero lo que pasa es que el tema, por ejemplo, también de la prevención con los viajes, antes los viajes se hacían caminando o en carreta. Pero hoy día pues están los aviones. Entonces los aviones te cambian rápidamente el lugar. Y segundo, pues tú, que estamos aquí por ejemplo en invierno, ¿no? Te vas a un país que es verano y te subes a un avión y dices, ay, qué bien, te pones tu camiseta de tiranta ya preparada para cuando llegues allí, a la playa. ¡Ja! Te ponen el aire acondicionado y te jodiste. Porque aquí es un resfriado de muerte. Llegas a Cancún o a la playa que quieras así y ya no te puedes bañar porque estás con fiebre, ¿no? Es decir, todas esas cosas no se previenen, ¿no? Y hay que prevenirlas para no enfermar. Entonces, bueno, si yo voy de un sitio de frío, me abrigo, tengo en una mochilita algo más fresquito para cuando llegue del campo, ¿no? Ir preparados, ¿no? Eso es importantísimo. La alimentación. Hoy todo el mundo tiene que ir a que le digan qué es lo que tiene que comer, porque no saben lo que tiene que comer. La mayoría come comida basura. Y yo en la consulta me quedo alucinada porque cuando hablamos de la alimentación, pregunto cuál es su alimentación habitual. Lo primero, que lo único que me hablan es de pollo. El arroz con pollo, la lechuga, el tomate y el pepino. Entonces, así me se nutra, se alimente. Entonces, lógicamente, esto no funciona. Y la estructura tampoco. Entonces, vamos a tener tiempo para hablar del tema de la alimentación. Pero bueno, hay que saber la dentadura que uno tiene, ¿vale? Porque cada bicho viviente de este planeta tiene una dentadura en base a lo que tiene que comer. Entonces, tenemos a los leopardos, tenemos a los leones, a los tigres, con unos colmillos así, que son volcanes, ¿no? El ser humano que tiene molares y premolares para moler. El grano y la menestra. Uno no sabe ni lo que es el grano. El grano es el cereal, el trigo, el arroz integral, no blanco, la quinoa, menestras, incisivos para cortar la verdura y las frutas, y dos colmillos chiquitillos arriba y dos abajo, y sin punta, algo de carne, algo de pescado. Carne, ¿qué carne? Da igual.
que duele, que repte, que sea verde, amarilla, roja, azul, da igual, carne de bicho, de repte. ¿Y el pescado? ¿Qué pescado? Pues el más antiguo. El atún, pero no el de lata. El atún pescado, el bonito, el negro, antiguos. Mariscos de concha, sobre todo, ¿no? Entonces, esos serían los bichos que nos tenemos que comer. Algo. No todos los putos días el arroz con pollo, que asco. O la lechuga y todo esto. Si es que no saben hacer otra cosa. Es un aburrimiento. Y luego hablan de la gastronomía peruana, de verdad. Porque en las casas normales no está. Los condimentos. Todo lleva ajinomoto, qué horror. Aceite de oliva, germinados, frutos secos, semillas, algas marinas, honguitos. Eso no tiene que comer. Pero nadie come eso. Entonces, es importante la prevención y la respiración. ¿Nadie sabe respirar? Hoy me va a aprender a respirar. Por esta. Van a aprender a respirar. En fin, esa es la cuestión. La medicina occidental la estudian a partir de los muertos, la oriental a partir de los vivos. No es lo mismo ver a un muerto que a un vivo, ¿sí? Tú abres a un muerto y está todo seco, no se mueve, ha cambiado de color. Este pellejo que está aquí pegado, ¿qué es? Lo quita. La fascia, ¿cómo se quita la fascia? El oriente no era muerto, era vivito, coleando. Cogían a los presos que ya estaban para chucu y le decían, ven para acá. Y ya que te vas para otro barrio, me va a servir para mi investigación. Entonces le ponían sus agujitas de anestesia, lo abrían y lo veían en movimiento todo. Color, el trayecto, cómo funcionaba la fascia, los tendones, los ligamentos, el corazón, las arterias, las venas. Así se aprende de los vivos, no de los muertos, ¿no? En Oriente se ve al ser de una forma global. En Occidente, de una forma, dijéramos, puntual. Es decir, ¿te duele la rodilla? Pues nada. A ver, hay que operarla. Listo. Resonancia, tapacuat, quítate la rodilla, quítate la greda, arréglate, tiene el corazón mal. No. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? Porque una persona no es una rodilla, no es un corazón, no es un codo, no es un cerebro, es un todo. ¿Sí? Y lo que le pase a una parte, se entera toda la estructura. Estamos enredados, no atados, no, enredados. Estamos enredados no solamente en nuestra corporeidad, sino como individuos que pertenecen a una especie, la especie humana. Y no solamente con ellos estamos enredados con todo lo creado en este planeta. Y estamos enredados con todo lo creado fuera del planeta. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta que está situado en una galaxia que va a 160.000 kilómetros por hora. Y no nos enteramos. Ustedes se piensan que están ahí sentados cada uno, mirada, a saber dónde estamos ya. Viajamos a una velocidad que si no es por la gravedad de la Tierra, vomitaríamos, no podríamos estar aquí, saldríamos lanzados. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que se viven en un pisotón, en el dedo gordo o en el dedo índice del pie, se entera todo el organismo. Y me entra una mala leche. Mala leche significa, ¿cómo se palabra se utiliza aquí? Cabreo, enfado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una conexión con todo. ¿Sí? Si la célula hepática no cumple su función, el corazón falla. ¿Vale? Es decir, que todo tiene una función y todo se hace. ¿Sí? Si un individuo dentro de la totalidad no hace su función, algo se queda sin hacer. ¿Sí? Toda la especie será por enterada, ¿vale? Aunque lo piense uno. ¿Usted se piensa que el pensamiento no viaja?
más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, de la intimidad, no existe. Eso de que voy a hacer algo pero nadie se va a enterar. ¡Ja! Se entera todo el universo. Así que cuidado con lo que piensan, cuidado con lo que hacen a escondidas. Se entera todo el pique. Es decir, esto es como si fuera un gran teatro, el gran teatro del mundo, en el que cada uno tiene un papel, ¿vale? Y si no haces el papel, la obra no sale, ¿no? Y el otro actor pues no puede hacer el suyo, porque tú no has hecho tu papel, pues el otro dice, pero yo cómo voy a hacer esto, ¿no? Ah, pero es que a mí se me gusta. Ah, pues te jodiste porque es el que te ha tocado. Y tienes que hacer lo que te toca. ¿Que te toca pasar por el escenario barriendo, haciendo esto? Pues, ay, no, pero no me gustaría ser protagonista. Pues es que no. Entonces, nadie quiere hacer el papel para el que ha venido. ¿Por qué sucede eso? Muy sencillo. Porque hemos perdido la referencia. Esto es lindo, pues no lo saben. Espíritu conformado. Y esto es plan. ¿Sí? Entonces, cuando el ser pierde la referencia de dónde viene, se siente más perdido que el que se fue a la isla. Porque no sabe qué tiene que hacer, no sabe por qué está aquí. Y entonces pues empieza a dar bandazos de un lado para otro, empieza la lucha por la vida, tengo que hacer esto porque yo puedo, y ya se jodió, porque uno solo no hace nada. ¿Sí? Pero cuando tú pierdes la conciencia del cielo, esto, que es la zona terrestre, sería el mundo, pesa. Es como si llevaras el mundo a cuestas. Y eso pesa. ¿Qué se cree que la gente no siente así? ¿Vale? Y ahora con el teléfono. En vez de mirar para arriba, hecho palomo, con un cuerpo mirando de frente, mirando hacia arriba, ¿de dónde vengo yo? Por ahí estaré, estoy dentro de un universo inconmensurable. Entonces, por eso estamos como estamos hoy día, ¿vale? Que nadie hace lo que tiene que hacer. Pero resulta que es que a todos nos toca, fíjense el follón que tenemos ahora, después de 2 años de pandemia. ¡Ah! Es decir, que a alguien se le ocurre decir, es que hay una pandemia, a todo el mundo a joderse. Pero no solamente un país, todos los países. Dice, no, lo de la pandemia ya parece que es mucho rollo, vamos a crear otra, vamos a hacer una guerra. Entonces aparece Ucrania. ¿Y ahora qué pasa con Ucrania? Yo no conozco al Putin. Yo nunca he ido a cenar con él, lo juro. Ni conozco al tipo este raro de Ucrania, tampoco. Entonces, ¿por qué me tiene que afectar a mí? ¿Por qué tiene que subir la gasolina? ¿Por qué tiene que subir el pan? ¿Por qué tiene que subir el transporte? ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Precisamente por eso. ¿Por qué no has hecho nada? No has hecho nada de lo que te toca hacer. Entonces, claro, lo que hacen otros nos afecta, aunque estemos al otro lado del charco. Por eso decía que estamos todos enredados. Y si toco, eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Si toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco aquí. Si toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco aquí. Es decir, el cielo, la tierra, San Chao y Sin Pau, todo se da por entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos, como humanidad, San Chao y Sin Pau, que estamos unidos a la tierra y al cielo. ¿Eso no lo he entendido? Espero que sí, no se me duerma, por favor, porque si no, yo miro a la gente y digo, Dios mío, después del rollo de tanto hablar, a nada. Entonces, bien, pues a ver cómo se dice, y además, fusionemos Oriente y Occidente. ¿Qué significa esto? Que aparte de ser conocedores de la medicina tradicional china,
tenemos que ser conocedores de la medicina occidental. ¿Por qué? Porque todo el mundo va al médico antes de ir a tu consulta. Nadie va de primeras a la consulta. Entonces ya va con su radiografía, su resonancia, su analítica, su TEP, su TOP, cualquier cosa que hayan hecho. Entonces, ay doctor, es que me han dicho que tengo una hernia de disco. ¿Y qué hacen ustedes con la hernia? ¿La cogen y se la comen? Porque el lenguaje de hernia de disco en medicina oriental no existe. Tiene otro lenguaje. Entonces ustedes tienen que traducir el lenguaje occidental al lenguaje energético. Por eso tienen que conocer cómo se ve una resonancia, cómo se ve una analítica, ¿no? Fisiología, tienen que estudiar y patologías. ¿Qué es eso de una hernia de disco? ¿Qué está pasando ahí? Por ejemplo, lo más sencillo, una hernia de disco, ¿no? Un accidente cerebrovascular. ¿Qué es eso? Una parálisis facial. O un ictus, un acto, lo que sea. Una parada cardíaca. Hay tantas cosas que ustedes tienen que saber cómo llevar eso a la medicina oriental. Para eso tienen que estudiar. En vez de leerte libros que no te van a servir para esto, estudia. Luego en tus ratos libres, si es que no quieres jugar con tu mujer, pues, pero es más divertido jugar con la mujer. Pues ya no puede. Aquí se puede arreglar eso, ¿eh? Así se puede arreglar todo. Es más barato que el sanador occidental. ¿Perdón? Es más barato que el sanador occidental. ¿Me has escuchado lo que dices? Luego le traduce, que también vamos a entrar ahí, en la vivencia espiritual sensible del ser, del hombre fuego, que está también jodida. Porque se cree que estamos como estamos. Prostitución, violaciones, maltratos, y los curitas por ahí jodiendo a todos los niños que ven. Eso es una mala vivencia de esa energía espiritual sensible que se ha enfocado aquí, only here. Y yo soy un espíritu conformado, soy una especie sexuada. Entonces toda mi expresión es sexual, pero no con esto, sino con todo lo que hago, con lo que pienso, cómo hablo, cómo me muevo. Esa es mi expresión como fémina, como ser sexual. Todo lo que hago es sexo. Entonces hay que desconceptualizar la palabra sexualidad con la palabra genitalidad. Son diferentes. Muy diferentes. Entonces, ¿qué has hecho así con la cabeza? ¿Por qué? ¿No has entendido? A ver, tú. Sí. Sí, le estaba asimilando la sexualidad con la Genitalidad, pues lo llevas fatal. No, o sea, estaba jugando sus diferencias. Es muy diferente. Sí. En fin. Estaba trayendo a mí la... Vamos a ver. Hemos dicho al principio que lo que hacemos con el masaje es identificar al ser. Entonces, lo que hay que tener claro es, ¿qué es lo que a mí me identifica? A ver, ¿qué es lo que le identifica a usted? Mi sexualidad. Su sexualidad. Esa por ser mujer. Ya, pero todos aquí son mujeres. Pero hay una identidad individual. ¿Cuál es eso? Nadie sabe cuál es su identidad. Es decir, todos presentan el carnet de identidad. No, esa no es su identidad. Sí. Mi sentir, mi pensar. ¿Quién está hablando? Yo. Ah. Claro, porque tú eres repetidora, ya me la he escuchado. No que se acuerde, pero lo que a mí me define es la expresión de mi ser. Es decir, yo como española que soy, tengo una forma de expresarme, tanto en mi forma de hablar, como en mi forma de moverme, como en mi forma de pensar, me expreso. Luego ya vendrá pues el color del pelo, el de los ojos, que se les alta, que se les baja, que se les gorda, que se les delgada.
Luego ya vienen otras cosas, pero lo que a mí me define es la expresión de mi ser, de mi espíritu. Porque somos seres de luz que habitamos en un infinito universo. Y tenemos que ser conscientes que cuando yo me acerco a un ser, me estoy acercando a su luz. Voy a tocar la luz de ese ser, que es lo que le identifica, esa expresión que luego va a salir hacia afuera. Y yo me tengo que, dijéramos, me tengo que acercar a ese sujeto con una intención de luz. Es decir, lo que vamos a utilizar no es la materia, por eso esa suavidad al tocar, porque voy a tocar la luz con mi luz. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Voy a tocar una estructura que se ha conformado, pero es una luz que ha tomado una forma en base a una función. Y por lo tanto, mi intención tiene que ser una intención de luz. Una intención de espíritu, de lin, que no solamente está compuesta por esta parte de abajo, por el fuego, sino que está compuesta por la solidaridad. ¿Quién es solidario hoy día? En todo hay violencia, el lenguaje violento es lo que predomina. Me mira, me han mirado mal, tío. No me miré así porque es el lenguaje violento. No puede ser solidario, es imposible. No puede ser solidario el humano de hoy cuando recogen a todos los ucranianos, porque son rubitos, y dejan a todos los negritos morirse en las pateras en medio del océano. O los echan otra vez a sus países para refugiarse. ¿Qué solidaridad es esa? Cuando le están ofreciendo millones, billones de dólares al ucraniano para armamento. Y los pobrecitos que se están muriendo de hambre, ¿qué? ¿Eso es solidaridad? La hambruna que están creando es impresionante. Primero con el COVID, ahora con la viruela del mono. No te acerques, no te acerques, escóndete, guárdate. Con la guerra, que si la guerra de aquí, que si la guerra de allá, con el querido presidente que tenemos, con toda su banda. Entonces, el ser no es solidario. Primero, tiene su energía espiritual sensible estancada. Segundo, su falta de solidaridad. Tercero, el amor. El amor. Esa palabra que es tan grande, que te dice, ¿cuánto te amo, mi amor? Entera. Entera, la primera de cambio me das una hostia. No, son quereres. Hoy te quiero, mañana ya veré. Querer es poseer. Amar es dar. Fíjense el sonido de la palabra. Querer. Dar. Es diferente. Dar va para afuera, querer va para adentro. Yo tengo mi mujer, tengo mi marido, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi coche, tengo mi. ¿Repito? Pero desgraciado, desgraciada, si no tenéis nada, si no sois nada, a ver si os cabe el cocambio. No sois nada. Sois una pequeña fracción de la expresión de esa fuerza creadora que os ha conformado. Vosotros y lo otro no son nada. No pueden hacer nada por sí solos. No existe el yo, no. Entonces, ese amor tampoco se conoce. Y por supuesto, la vivencia de la inmortalidad, de trajín, con los muertos para acá, con los muertos para allá, que se han ido tantos muertos, que se ahora hay menos muertos, que se ahora hay más muertos, muerte, la muerte. Somos seres inmortales, y ahora lo vamos a ver, claritito.
En cuerpo, alma, espíritu, mente, todos somos inmortales. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo eterno e infinito. Entonces, no tengo fin. La energía, que es donde vamos a entrar ahora, el soplo, el aliento, no tiene comienzo ni fin. Se transforma. Yo no estoy aquí, como suspira, dando la clase, me toca. Y mañana no sé, qué sé. Y cuando me vaya de aquí, porque aquí no se queda nadie, ojo, nadie, estamos de paso. Y vaya paso que estamos dando, pero estamos jodiendo todo. Entonces, esa idea de muerte parece que no está asimilada todavía por el ser, pero no está asimilada porque nadie se ha muerto, pero lo de aquí. Entonces, esa consciencia de muerte no existe dentro. Y las enfermedades tumorales nos vienen a recordar que somos inmortales, porque las células tumorales son inmortales, no se mueren nunca, hasta que ya se muere el sujeto. Pero si tú la sacas del sujeto y la pones en una cosita y le das comida, siguen vivas. ¿Por qué? Porque son inmortales, le importa una mierda la vida. Quieren vivir, pero resulta que no tienen función, no sirven para nada. No, su estructura no está estructurada adecuadamente. ¿Vale? Entonces, nuestra estructura nos define la función para la que hemos venido. ¿Vale? Entonces, nos dice la tradición, bueno, ellos se han ocupado muchísimo es que los chinos se ponen a mirar, ¿no? Y ven más allá, Y bueno, pues ellos pensaban, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Cómo está el hombre en ese universo? ¿Cómo podemos ver al hombre ahí en el universo? No lo puedes ver porque está dentro del planeta. Pero para poderte ver en el universo te tienes que salir del planeta. Y dirás, yo estoy ahí. No, pues ahora tampoco estás ahí. Estás fuera del planeta. El ser nunca se ve. ¿Vale? Entonces, ellos se preguntaban. Ellos, pues, sobre todo un filósofo que todos ustedes conocen, Lao Tse. Salimos bien toda la vida. Yo tomo copas con él. En el Tao Te Ching nos dice, ustedes habrán leído ese libro, ¿no? Que existe una fuerza inconmensurable en el universo que genera, mantiene y entretiene la vida. Como no sé su nombre, le llamo Tao. ¿Y qué es Tao? ¿Qué es Tao? El Tao es la divinidad, es la fuerza creadora. Tao no es la fuerza creadora. Existe, Yin y llaman Yang. Tao porque no saben cómo llamarle. No se puede comprender y no se puede. Es decir, los chinos no tenían una idea establecida de Dios, ni de religión, ni de nada. Ellos llaman Tao a todo. Tao. Tao significa vía, sentido. Y cuando decía otro joven, así que no conocemos, que decía que en la alta antigüedad la gente vivía muchos más años y no enfermaba. Y el otro, el principal, le contestaba, es que en la alta antigüedad los hombres seguían las leyes del Tao. Es decir, todo eso que hemos visto antes de prevención y todas esas cosas. Es decir, el Tao es la vía, la luz que te va a guiar. Bajo ese tres, esa fuerza creadora del tres, el misterio. ¿Sí? Y yo me expando o me contraigo según la necesidad. ¿Qué me preguntaba muchacha? Sí, solo el Tao se entiende como la vía, el sentido, o también es ese punto referente ¿De qué? del amor, de todo lo que es la creación. No te vayas, quédate lo que estamos diciendo. Ya. ¿Sí? Tao, vía, sentido, camino. ¿Sí? ¿Cómo se mueve esa fuerza creadora? ¿Cómo se mueve? Creando, en expansión. Pero a veces esa fuerza se contrae. No es que se contraiga, sino que se enlentece. Porque todo se expande.
Todo es expansión, todo es expansión. Pero para que se pueda ver, materializar, necesita contraerse un poquito. Sí. Pero es lo mismo, es lo mismo. Y ahí aparecería lo que es el yang y el yin. Es igual, expansión, contracción. Pero todo es expansión, ¿vale? ¿Qué es yang? ¿Qué es yin? Pues depende. La mujer es yin referente al hombre, que es yang o no. Porque yo veo a hombres muy yin y a mujeres muy yang, ¿no? Depende de la gafa con que lo miren. La tarde es yang, en base a la noche es yin, pero en base al día es yin. Es decir, que depende de cómo lo mire, será yang o será yin. ¿Eso qué me quiere decir? Que todo es yang, todo se expande, todo se expande. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque yo me prohíbo hablar y no sé si están entendiendo. Aquí ya la niños se están durmiendo, aquí la única que va a dar es tú. Así que no digo uso, no. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a... ¿Esto se ha entendido? Sí. ¿Sí? Vamos. Porque hemos entrado a las 10 y pico, y no vamos a una hora. Entonces, para los chinos todo está, ¿vale? Todo. Entonces, vamos a ver esa fuerza, esa fuerza del universo que se va a concretar y perfilar y va a definir al hombre, se denomina genéricamente chi, soplo, aliento. En Occidente se la conoce como energía, pero parece como que aliento es algo más abierto, soplo es más abierto, es decir, energía. Entonces nosotros le vamos a llamar así, chi, o soplo, o aliento, ¿vale? ¿Conocen todos el ideograma de Chi? ¿Cheche o no cheche? Creo que no. Con la cara que veo, no. Ok. Entonces, como esta cosa no me funciona la luz, lo voy a poner todo para que lo tengan todo. La parte de arriba son las aguas inmateriales, las de abajo son las aguas materiales y la del centro es natural. ¿Vale? Bien, las aguas materiales, esto es una caca de vaca, me voy a tener que cajar ahí. ¿Sí? Ciérralo. Adelante. A ver. Ah, la pila. Es mejor con la mano. No, es que se paga un libro, no sé cómo tengo que ver de vez en cuando lo apunte para no liarme. Entonces, ¿ves bien ahí, Walter? ¿Ves bien todo? Sí, maestra, gracias. Ay, maestra. Aunque me llaméis suspiro es suficiente. Eso de maestra es muy grande para mí. Entonces, esto que hay ahí son las aguas inmateriales. No hay un sustrato, un sustento estructural que lo mantenga. Esto son las aguas materiales. Son 4 pozos de agua. Algo ya que puedo tocar, ver, medir. ¿Vale? Y esa puerta es la que permite el paso de las aguas inmateriales a las aguas materiales y viceversa. Las aguas materiales a las aguas inmateriales. ¿Qué significa esto? Que el chi está sometido a el Tao. Esto sería el yang, esto sería el yin, y este es el referencial del Tao, que lo mueve todo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros cogemos esta puntita
y la llevamos así, se conforma un Tao. ¿No es así? Entonces el chi está sometido al Tao. ¿Por qué? Porque es inmaterial, pero puede ser material. Es yang, pero puede ser chi. Fíjense qué cosa tan interesante. ¿Por qué? Porque el ser, la parte de arriba, es yang, la parte de abajo es yin. Los canales que descienden de arriba son yang, 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 yin, yin, yin. Es decir, que no soy la misma de lo que abajo. No es lo mismo un cabezazo que una patada. La patada es yin, el cabezazo es yang. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque se mueve. Si yo cojo y me tomo un filetón, es material, ¿no? Eso llega y todo un proceso de digestión, ¿y en qué se convierte? En algo inmaterial, en chi, en energía, que me va a permitir pensar, andar, expresarme, escribir un poema, algo que no se ve, generar ideas, ¿no? Ah, tengo una idea, voy a hacer una camilla. Entonces me pongo, hago la camilla. Entonces, eso que es inmaterial se ha convertido en algo material, una camilla. Pero si de repente tengo otra idea, digo, ah, no, yo necesito algo para que los niños jueguen. Le doy la vuelta a la camilla y la convierto en un tren. ¿No? Son ideas que las puedo materializar. Y son cosas materiales que las puedo inmaterializar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que somos inmortales. Nunca tiene fin. Nunca, ni comienzo. Todo se mueve. ¡Ja! ¡Chuf! Te duerma en mi clase. ¿Qué hay tenido? Cuéntame. ¿Qué qué? Gravidad es movimiento. Lo he dicho yo. Explícame eso. Es cíclico. Habla más Es fuerte. que es cíclico. Claro. Tiene un principio. No tiene, si acabamos de decir que no tiene ni principio ni fin. ¿Qué es el chi? ¿Qué? Para empezar, el chi es la materia prima de lo que está conformado un ser. Nosotros estamos hechos de chi. Es como la base. Si vamos al genoma, la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo. Es la base, ¿no? Es decir, es como el óvulo y el espermio que se juntan sus genomas y se empieza a formar una mórula que todavía no es nada, pero empieza como a aparecer ya las tres capas y empieza a definirse en diferentes cosas. Pues el chi va a pasar lo mismo. Es la materia prima de lo que está creado todo. ¿Sí? Y que nos habla de la inmortalidad. Porque mientras esté en ese movimiento, porque esta es una puerta alquímica, que va a permitir ese paso de lo inmaterial a lo material y de lo material a lo inmaterial y otra vez y otra vez. ¿Eso se ha quedado claro, joven? Sí. ¿Cómo te llamas, Gustavo? ¿No me acuerdo? Eduardo. Eduardo. ¿Ha quedado claro? ¿Y tú cómo te llamas, que no me acuerdo? Carlos. Tenemos nada más que 3 hombres. ¡Qué vergüenza! Siempre hay más mujeres que hombres. Que ninguno deserte. Corto ustedes saben qué. Y los convierto en mujeres. Yo no quiero bestialidades, yo digo muchas bestialidades, discúlpenme. Entonces, antes de que se siga durmiendo, esa mujer necesita un café o algo, porque le va a hacer la cara, entonces la aguante. Nos queda un rato, antes de empezar con el parto. Porque esto lo tienen ustedes que entender.
mucho. Porque es check you for you. ¿Qué habla? Es sobre esto en lo que vamos a trabajar. Sobre el chi de la persona. Con nuestro chi vamos a trabajar su chi. ¿Se ha entendido? Bien, nos vamos a tomar un ratito de descanso porque si no aquí se me va a dormir esta joven. Son las 11:47. Eso camina en la noche en la profundidad, por los canales profundos, por una parte. Entonces, por la noche, pues todo eso sale al inconsciente, todo eso está en el inconsciente. Tenemos dos conscientes. Una, que es la consciencia del día a día, que estoy despierto, y otra consciencia que está interna, que no me apercibo de ella. Entonces, claro, esa conciencia interna, dijéramos, por la noche, pues, camina. Tenemos varias energías, como mañana veremos, pero en esa energía hay una serie de ciclos. Hay un ciclo anual, un ciclo mensual y un ciclo diario. Todo eso son vivencias que se quedan impregnadas en el ser y aparecen en los sueños, en las intuiciones, en las cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿esto ahora por qué me viene? ¿No? Pues porque eso está ahí y se va moviendo circularmente, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra, sabemos que esto es curioso ahora, bueno, tenemos el alma que acompaña al espíritu y que camina con el Shen. No sé si a ustedes les han hablado de esto. Pero el alma va en la sangre, se impregna de todo. Entonces, cuando uno se muere, el alma se va con el espíritu. Es decir, que el alma serían las vivencias de ese espíritu en cada momento de su existencia. Vida, de la existencia, a lo mejor estuve viviendo en Marte y no se ha enterado, ¿no? Es decir, que es la experiencia de vida del sujeto y viaja con el espíritu. Cuando uno se queda muerto, ese chi no está, se ha ido. Y el alma se va con el espíritu, con lo cual tienes memoria, por supuesto que tienes memoria. ¿Por qué? Porque ese alma tiene toda la memoria del espíritu, todas las vivencias. ¿Sí? Entonces, tú tendrás que ver qué significa ese sueño de ti, porque hay todo un movimiento entre el inconsciente y el consciente, entre la consciencia interna y la consciencia externa, que a veces entran en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Unificar las dos consciencias. ¿Cómo se hace? Mucha meditación, mucha meditación, mucha meditación. El sanador tiene que meditar todos los días, contemplar y orar. Todos los días. ¿Hacen ustedes eso? ¿Medita todos los días? Interdiario. Respira, te sientas a respirar todos los días, conscientemente de lo que haces. ¿Qué? 15 minutos antes de... Encima está escuchando el tiempo. Pero no. Bien. Ahora vamos a respirar en un rato. Veremos a ver si es verdad que respira todos los días. Eso nos lo vale tu body. La forma de respirar que tienen ustedes. ¿Vale? Bueno, entonces, sobre esto, ¿tienen alguna duda? Porque estos conceptos son básicos, ya lo han dado en medicina, lo deberían de haber estudiado, ¿sí? Pero es básico que lo entiendan. ¿Se entiende? Entonces, como decíamos antes, ese chi general, ese tai chi, ese gran chi, va a adoptar 3 áreas fundamentales a la hora de definir nuestro cuerpo. ¿Sí? Es la base. El chi es la base.
Entonces va a adoptar 3 áreas. ¿Paso? Un ratito. Paso. 3 áreas fundamentales, que no ahora no sabe escribir eso ¿Y quién habla así como? Yo me río porque El chi va a adoptar 3 áreas sí, fundamentales sí, a la hora de conformar. cuerpo. Y ahí tenemos el chi, ese gran chi, que va a tener un área extraordinaria. Es un chi que se va a relacionar con el macrocosmos. Un área de estancia en nuestro planeta, que es un chi que nos va a situar en el planeta Tierra. Y un chi, que es el área de relación, que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, aparte de relacionarnos con lo de arriba, con lo de abajo y con lo de nuestro entorno. ¿Sí? Nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿vale? Todo lo que está afuera está dentro. ¿Ya? Un ratito, por favor. Hay que vocalizar para que yo me entere lo que dicen. No me salgan tan lentejilla, por favor. Si no, no vamos a acabar. ¿Caso? Sí. Si no, vamos a estar repitiendo todo eso en todo el rato. Entonces, ese chi general, ese gran chi, ¿sí? Y aquí ya vemos, vamos a ir aprendiendo ideogramas. Aquí tenemos en la parte de arriba, en la extraordinaria, tenemos a Tian, en la parte del medio está Ren, que significa hombre, y abajo está Ti, que es tierra. Como verán ustedes, arriba, en la creación, está todo. Está el cielo, está la tierra y está el hombre. Quédense con ese rollo. En la creación, en lo inmaterial, está todo. Si ustedes ven, el cielo arriba, Ti está también arriba y bien, pues seguimos. Tenemos, ¿cómo definiríamos este chi? Le llamaríamos chi tian, sería el universo. Y está relacionado con el 8 vías de luz que mantienen y entretienen la estructura. Chi Ren sería el hombre, que está relacionado con el 2. Se relaciona con lo de arriba, con lo de abajo y con su entorno. Y luego estaría Chi Ti, tierra, el 5. Se va a asentar esta estructura en lo más material, en los 5 reinos mutantes. El 8 nos habla del infinito, lo eterno, lo inmortal. ¿Digo? Entonces, en la siguiente vemos que arriba están los 8 pasos maravillosos, en la puerta está San Chao Sin Fao y abajo están los 5 reinos mutantes. 8 y 2, ¿cuántos son? 10. ¿Y 5? 15. 1 y 5, 6. El 6 es el número del hombre. En la numerología hay cosas maravillosas por descubrir. No te duermas, Tulsa. Tienes unos ojillos así, o de miope o de así teniendo cerrado. Bien, seguimos. Bien, esas 8 vías de luz ya tenemos a Tumai, que es la fuerza que guía. ¿Qué? Maestro,
significa 6, es un número del hombre. del hombre. Ajá. Gracias. De nada. Tumai, el que guía la fuerza. Renmai, el que conserva la fuerza. Taemai, el que recoge la fuerza. Chonmai, el que distribuye la fuerza. Yang Tiaomai es el que equilibra esa fuerza yang. Yin Tiaomai es el que equilibra el yin. Yang Wei Mai, el que une el yang. Y Yin Wei Mai, el que une el yin. Esas son los 8 vasos maravillosos, las 8 vías extraordinarias, como quieran llamarlas, que van a generar, a mantener y a entretener nuestra estructura. Ahí está todo, todito.com. ¿Sigo?